Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí nuevamente para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Estamos esta tarde aquí en la iglesia. Otro sábado más nos quedamos aquí en la tarde. Tuvimos un estudio bíblico, preparando personas para el bautismo. Tuvimos sociedad de jóvenes. Terminamos ahorita, eso de hace como una media hora terminamos, 25 minutos más o menos. Y estamos aquí en esta tarde en la iglesia porque tenemos que después de la puesta de sol hacer unas cuantas cosas aquí. Y por eso nos encontramos en este edificio en esta tarde. Pero anoche no pudimos tener estudio debido a cosas que surgieron. Pero vamos a ver si podemos tener un estudio más para aprender más de la palabra de nuestro Dios. Quiero leer en esta tarde, antes de comenzar, en el matinal que lleva por nombre Reflejemos a Jesús para el 16 de febrero. Reflejemos a Jesús para el 16 de febrero. Principios que subyacen a la ley de Dios. Matinal Reflejemos a Jesús, 16 de febrero. Principios que subyacen a la ley de Dios. Y dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. En el Sermón del Monte de Cristo fueron dadas la luz y la verdad, y se establecieron principios que se aplican a toda condición de la vida y a todo deber que Dios requiere de nosotros. Cristo había venido para magnificar y engrandecer la ley que él mismo había proclamado desde el monte Sinaí a su pueblo escogido durante su peregrinación por el desierto. En todas sus lecciones, Cristo buscó impresionar en las mentes y los corazones de sus oyentes los principios que subyacen a la gran norma de justicia. Les enseñó que si guardaban los mandamientos de Dios, el amor por Dios y por sus prójimos se manifestaría en su vida diaria. ¿Por qué leo esto? Porque está surgiendo por ahí, como vemos, teorías de personas que son adventistas, donde dice que cuando la Biblia habla acerca de la ley de Dios, no está hablando acerca de los 10 mandamientos, sino que está hablando a toda la Biblia. No. ¿Cristo vino a qué? Cristo vino a poner los puntos y las comas donde van. Vino a enseñar la estricta obediencia que Dios requiere a su ley, que está compuesta por los 10 mandamientos. Porque aquí dice, los mandamientos de Dios. La primera tabla, el amor por Dios, y la segunda tabla, el amor por sus prójimos, se mostraría en su vida diaria. Buscó inculcar en sus corazones el amor que sentía por la humanidad. De esta forma, sembró las semillas de la verdad, cuyos frutos producirían una rica cosecha de santidad, belleza y carácter. La santa influencia no solo se seguirá extendiendo mientras el tiempo dure, sino que sus resultados se sentirán por toda la eternidad. Santificará las acciones y tendrá una influencia purificadora donde quiera que exista. Sentado allí en el monte, rodeado por sus discípulos y una gran multitud, Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos no son murmuradores o quejosos, sino aquellos que se contentan con su condición y sus circunstancias en la vida. No albergan el sentimiento de que merecen una posición mejor que la providencia les ha asignado, sino que manifiestan un espíritu de gratitud por cada favor derramado sobre ellos. Todo pensamiento orgulloso y sentimiento exaltado son desterrados del alma. Los que son autosuficientes, santificados,
tienen un sentido de su propia debilidad. Sintiendo su necesidad, irán por la luz y gracia y fortaleza a Jesús, en quien mora toda la plenitud y en quien es el único que puede suplir sus deseos. Conscientes de sus propias imperfecciones, buscan ser más como Cristo y vivir de acuerdo con los principios de su santa ley. Otra vez. Este sentido continuo de ineficiencia los llevará a tal dependencia de Dios que su espíritu se ejemplificará en ellos. Los tesoros del cielo se abrirán para suplir las necesidades de cada alma hambrienta y sedienta. Todos los que tienen el carácter reciben la seguridad de que algún día contemplarán la gloria de ese reino que hasta ahora la imaginación puede solo percibir débilmente. La norma que el cristiano debe mantener ante sí mismo es la pureza y el amor del carácter de Cristo. Día tras día podrá adquirir nuevas bellezas y reflejar al mundo más y más aún de la imagen divina. Así que Dios nos exige que nosotros obedezcamos estrictamente su santa ley. Y Cristo vino al mundo a demostrarnos eso. Voy a hacer algo aquí, por favor, un momento. Déjenme ver si puedo hacer algo aquí. No me está dejando. Quería hacer esto porque me pidieron que lo pusiera así, pero me está pidiendo que rote el teléfono y no quiero que eso esté mortificándonos. No lo puedo hacer, así que vamos a tener que volver aquí. Ok. Vamos a tener una palabra de oración en este momento. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra. Damos gracias por este sábado, por la delicia que tenemos de estar en tu santo día. Gracias porque nos has dejado en este día estudiar tu palabra en la mañana, compartir con los hermanos en el almuerzo y después en la tarde. Ahora que estamos aquí en la soledad en tu templo, al estudiar y abrir tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos hable en esta tarde y podamos amarte cada día más y a nuestros prójimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenida hermana Lucy, que el Señor la acompañe. Estamos nuevamente estudiando el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Y como dijimos al principio que empezamos a estudiar este libro, nosotros empezamos a estudiar este libro porque sentimos el deseo de aprender un poco más acerca de la forma en que Cristo utilizó para enseñar cuando estuvo aquí en la tierra. Y hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido que las parábolas han sido la mejor forma que Cristo utilizó para enseñar. Mientras estuvo aquí en la tierra, hemos visto que las parábolas no fueron invento de él. Hemos visto que las parábolas no contienen doctrina. Hemos visto que las parábolas no pueden ser imperfectas porque las dijo un ser perfecto. Y si las dijo un ser perfecto, si las dijo un ser que no cometió ningún error, pues las parábolas no pueden ser imperfectas. Así que por eso es que hemos estado estudiando este libro. Bienvenida hermana Astrid, también está la hermana Lucy. Hasta ahora son los únicos dos que puedo ver. Así que vamos a continuar, vamos a comenzar. Estamos en el capítulo número 20 de Palabras de Vida del Gran Maestro, que lleva por título El mayor peligro del hombre. Pero antes vamos al libro de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Dice así. Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia.
Mas él les dijo: hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? 15. Y les dijo: mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 16. Y les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. 18. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esta parábola la conocemos muy bien. Perdón. En esta parábola vamos a ver qué es lo que quiere decir esta parábola en cuanto a cómo nosotros debemos ser, qué debemos anhelar, qué debemos buscar de Dios y qué debemos esperar de Él. Perdón. Está pasando algo aquí. No quiero que me vaya a dañar. Vamos a ver, ok. Es que estoy aquí en un lugar extraño, así que vamos a ver, ok. Vamos a leer en la página 198 del libro Palabra de Vida del Gran Maestro, del capítulo número 20. Ya leímos la parábola de este hombre que dijo que tenía muchas riquezas, tenía muchas cosas, pero no tenía dónde guardarlas, así que hizo algo más grande y dijo: vamos a gozarnos ahora. Bienvenida, hermana Irma. La extrañamos en la iglesia hoy, pero todos sabemos que está gozando con su nueva niña. Que el Señor la acompañe y esté con ustedes ahí en su hogar. Vamos a leer. Cuando estaba enseñando, y como de costumbre, otros, además de sus discípulos, se habían congregado a su alrededor. Cristo estaba enseñando, y como de costumbre, además de sus discípulos, se hallaban congregados a su alrededor mucha gente. Había estado hablando a sus discípulos de las enseñanzas en las cuales ellos habían de desempeñar pronto una parte. Debían proclamar las verdades que él había confiado, que les había confiado, y se verían en conflicto con los gobernantes de este mundo. Por causa de él habían de ser llevados ante tribunales y ante magistrados y reyes. Él les había asegurado que habían de recibir tal sabiduría que ninguno les podría contradecir. Sus propias palabras, que conmovían los corazones de la multitud y confundían a sus astutos adversarios, testificaban del poder de aquel espíritu que él había prometido a sus seguidores. Así que Cristo le está enseñando a los discípulos que iban a ser perseguidos, que iban a ser molestados, que iban a ser maltratados, pero les hizo saber, les aseguró que ellos recibirían tal sabiduría que nadie los podía contradecir. Pero no es la sabiduría basado en lo que yo creo que dice la Biblia, no es la sabiduría basado en lo que yo quiero que diga la Biblia, no. La sabiduría que nosotros debemos tener es en base a lo que Cristo nos enseñó y a lo que la Biblia dice de Él y de Dios. No lo que yo quiero que la Biblia diga,
no lo que yo deseo, no lo que yo anhelo que la Biblia diga para poder yo sentirme que estoy bien, que soy sabio, que tengo conocimiento. No, nosotros, la sabiduría viene de Dios y tiene que estar, mi sabiduría tiene que estar de acuerdo a lo que dice la Biblia. La Biblia no tiene que estar de acuerdo a lo que dice, lo que yo creo que soy sabio. No. Mi sabiduría tiene que estar de acuerdo a lo que diga la Biblia, no de acuerdo a lo que yo quiero que diga la Biblia. Porque podemos sacar de contexto la Biblia para yo hacerle creer a la gente que yo soy más sabio que ellos y que tengo más conocimiento y que el Señor me ha bendecido más a mí con eso. Sigue diciendo. Pero había muchos que deseaban la gracia del cielo únicamente para satisfacer sus propósitos egoístas. Reconocían el maravilloso poder de Cristo al exponer la verdad con una luz clara. Oyeron las promesas hechas a sus seguidores de que les sería dada sabiduría especial para hablar ante gobernantes y magistrados. ¿No les prestaría él su poder para su provecho mundanal? ¿Qué quería la gente? Bienvenida, hermano Yauri Casea, ese nombre, que el Señor lo bendiga, amén. La gente quería utilizar el conocimiento, la sabiduría de Dios para su provecho mundanal. ¿Qué está sucediendo hoy en día en cuanto a las redes sociales? ¿Cuánta gente se ha aprovechado de las redes sociales y hoy en día hay gente que han dejado su trabajo? Hay pastores que han dejado de ser pastores a tiempo completo, son ahora pastores de redes sociales y están haciendo más dinero de lo que ganaban como pastores. Gente que han dejado sus trabajos. Gente que han creado ministerios porque se han dado cuenta que pueden hacer dinero a través de crear ministerios con sus propias teorías, con sus propias enseñanzas, para hacer ver a la gente que son más sabios, y eso pues a ellos les va a hacer dinero. Porque el hombre lo único que busca es la aprobación del mundo, la aprobación de la sociedad, que la gente me reconozca a mí, fama y todo eso. Y eso es lo que querían la gente que buscaban a Jesús, no lo buscaban para reconocerlo como el Mesías, para reconocerlo como el Salvador, sino que buscaban a Jesús porque ellos decían, bueno, esa sabiduría que él tiene, él se la ha prometido a sus discípulos y entonces yo también la quiero, porque si yo soy sabio, yo puedo utilizar esa sabiduría para mi beneficio, para económicamente yo ser mejor. Libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 15 al 17. Deuteronomio, capítulo 21, versículos 15 al 17. Y si un hombre tuviese dos esposas, una amada y otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le dieran hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, 16, será que el día en que hiciere heredad a sus hijos, lo que tuviere no podrá dar al derecho, lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que el hijo de la aborrecida reconocerá por primogénito, dándole una posesión doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué leemos eso? El pueblo de Israel se creían los únicos y ellos aborrecían a los demás. Y Cristo, cuando vino aquí a la tierra,
Cristo se juntó con la gente que los líderes aborrecían. Y los líderes querían la sabiduría de Dios y no querían que nadie más tuviera esa sabiduría. Pero ¿qué pasó con esos aborrecidos? Esos que ellos aborrecían aceptaron a Dios. Y Dios les dio a los aborrecidos las bendiciones que eran para el pueblo amado. Porque esos que ellos aborrecían, cuando Cristo dijo, sígueme, lo siguieron. Y Cristo estuvo llamando al pueblo de Israel. Hemos estado estudiando en la escuela sabática los profetas menores. Y hemos visto que cada profeta, comenzando desde Joel hasta Miqueas que estamos ahora, con excepción de Jonás, que Jonás estudiamos, pero Jonás llamó a un pueblo pagano, pero con excepción de Jonás, todos esos profetas fueron enviados al pueblo amado de Dios para que se volvieran de sus malos caminos. Pero el pueblo de Dios aborreció a los profetas, no aceptó a los profetas. Entonces Dios tuvo que utilizar lo aborrecido por el hombre y darle la sabiduría que el pueblo amado no quiso. Sigue diciendo la página 198 a la 199. Por medio de Moisés, Dios había dado instrucciones en cuanto a la transmisión de la herencia. El hijo mayor recibía una doble porción de la propiedad del padre, mientras que los hermanos menores debían repartir por partes iguales. Este hombre, el que le hace la pregunta a Dios, el que le viene a buscar la herencia, este hombre cree que su hermano le ha usurpado la herencia. Ahora vamos a hablar, esta parábola tenemos que tomarla espiritual y literalmente. ¿Ok? Porque la herencia espiritual era para el pueblo amado de Dios, pero el pueblo amado de Dios la rechazó. Y entonces Dios tuvo que darle la herencia espiritual, la primogenitura espiritual al aborrecido. ¿Ve? Sus propios esfuerzos por conseguir lo que considerara como suyo habían fracasado. Pero si Cristo interviniese, obtendría seguramente su propósito. Ha oído la conmovedora súplica de Cristo y sus solemnes denuncias a los escribas y fariseos. Si fueran dirigidas a sus hermanos palabras tan autoritarias, no se atrevería a rehusarle su parte al agraviado. O sea que este hombre dice, oye, Cristo tiene autoridad. Porque cuando él habla, las personas le creen, lo siguen, lo admiran. Entonces yo quiero que Cristo utilice esa autoridad y vaya a mi hermano y le diga, mira, dale lo que le toca a él de la herencia. Dale lo que él está pidiéndote de la herencia. Eso es lo que el hombre quería. Ah, Cristo, vete y dile a mi hermano que me tiene que dar esto porque eso es mío. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Cristo no vino a este mundo para que nosotros recibiéramos una herencia terrenal. Cristo vino a este mundo para nosotros recibir la herencia de la vida eterna, la herencia celestial, la herencia de la tierra nueva. Pero este hombre está queriendo
que Cristo le consiga la herencia terrenal, las riquezas, el dinero, la posición. Eso es lo que estaba buscando la nación judía. La nación judía no quería un Mesías que los ayudara espiritualmente. La nación judía querían un Mesías que los pusiera en el lugar de renombre que ellos habían perdido. Y eso era lo que la mayoría de los seguidores de Cristo querían. Y lo buscaban a Él por lo que podían recibir de Él materialmente. No buscaban a Cristo para la herencia espiritual, sino que buscaban a Cristo para la herencia carnal. Y eso lo vemos en esta parábola. Dice la página 199. En medio de la solemne instrucción que Cristo había dado, este hombre había revelado su disposición egoísta. Podía apreciar la capacidad del Señor, la cual iba a obrar en beneficio de sus asuntos temporales. Pero las verdades espirituales no habían penetrado en su mente y en su corazón. No le interesaba nada espiritual. Lo que él quería era su herencia de la tierra. La obtención de la herencia constituía su tema absorbente. Jesús, el Rey de Gloria, que era rico y que no obstante por nuestra causa se hizo pobre, estaba abriendo ante él los tesoros del amor divino. ¿Los tesoros de qué? ¿Será grande ese tesoro de amor de Dios? El Espíritu Santo, fíjense, que el Espíritu Santo comenzó a trabajar de Pentecostés para acá. Escuchen, el Espíritu Santo estaba suplicándole que fuese un heredero de la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse. ¿Quién estaba tocando el corazón de este hombre? El Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo ha trabajado desde que entró el pecado a esta tierra. El Espíritu Santo estaba en la creación. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Y tenemos que entender eso. Cristo, cuando estuvo en la tierra, el Espíritu Santo lo llenó a él, lo ungió. Y Cristo dijo que a través del Espíritu Santo él hacía las obras. Y el Espíritu Santo estaba tocando, así como tocó a Judas, así como tocó a Herodes, así como tocó a Pilato, así como tocó a cada uno de los sacerdotes y fariseos y los llamó a que aceptaran el mensaje, a que aceptaran a Jesús. El Espíritu Santo estaba obrando en este hombre. Sigue diciendo, él había visto la evidencia del poder de Cristo. Ahora le presentaba la oportunidad de hablar al gran maestro, de expresar el deseo más elevado de su corazón. Ahora se le presenta la oportunidad de ir a Jesús. El Espíritu Santo lo toca y le dice, mira, ve a Jesús, habla con él, entrégate a él. Y esa oportunidad que este hombre tiene de estar presente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a ese hombre, Dios hecho hombre, que vino a la tierra a darnos una herencia inmortal, incorruptible, que no tiene fin, pero a semejanza del hombre del rastrillo que se presenta en la alegoría de Bunyan, sus ojos estaban fijos en la tierra. Este hombre no interesaba el cielo, no le interesaba su salvación, no le interesaba el perdón de sus pecados. Él lo que quería era lo terrenal. No veía la corona sobre su cabeza, como Simón el mago consideró el don de Dios como un medio de ganancia mundanal. Hermano, si nosotros lo único que buscamos es la ganancia mundanal,
y aún lo espiritual lo utilizamos para nuestro beneficio mundanal y carnal, estamos perdidos. Porque el evangelio no es para venderse. El evangelio no es un negocio. Llevar el evangelio al mundo no es para enriquecernos a nosotros carnalmente, ni mundanalmente, ni con los tesoros de esta tierra. Dios nos dio a nosotros que lleváramos el evangelio para que nosotros ayudáramos a Él, a que la gente recibiera la herencia que nosotros vamos a recibir si le somos fieles a Él. Pero nos hemos vuelto egoístas, tanto terrenal como espiritualmente. Y hemos vuelto el evangelio en un negocio. Y le estamos diciendo a la gente las cosas que ellos quieren escuchar. Y utilizamos lenguaje que a muchos no les gustan, pero a muchísima gente le gusta. Y por eso es que utiliza mucha gente en estos ministerios ese tipo de lenguaje. Porque el diablo sabe y ellos saben que ese tipo de lenguaje va a llamar la atención de unos y de los otros. Por eso es que se está utilizando ese tipo de lenguaje. Por eso es que el mundo está como está. Por eso es que nuestros jóvenes hoy en día están en estas tendencias que ahora se creen animales. Que ahora son lobos, perros, gatos. Porque Satanás quiere destruir la imagen de Dios en el hombre. Porque nosotros lo único que miramos es lo terrenal. No nos interesa. Con nuestra actitud, decíamos hoy en la escuela sabática, que con nuestra actitud, con nuestra boca decimos, Cristo ven pronto, pero con nuestra actitud decimos, Cristo no venga todavía. Con nuestra boca decimos, ay, sí, yo quiero la herencia espiritual, pero con nuestra actitud decimos, yo quiero la herencia terrenal. Sigue diciendo en la página 119. La misión del Salvador en la tierra se acercaba rápidamente a su fin. Le quedaban solamente pocos meses para completar lo que había venido a hacer para establecer el reino de su gracia. Sin embargo, la codicia humana quería apartarlo de su obra para hacerle participar en la disputa por un pedazo de tierra. Acuérdense, hermanos, Satanás de toda forma posible quería evitar que Cristo llegara a la cruz. Y Satanás estaba constantemente poniendo piedra de tropiezo en el camino de Cristo para que Cristo no llegara a la cruz. Cristo tenía que ofrecer el sacrificio él mismo. A Cristo no lo podían llevar al sacrificio. Él tenía que ofrecerse él mismo. Y aunque lo llevaron preso en Getsemaní, antes de tomarlo preso, él decidió llegar a la cruz. Él mismo, voluntariamente. Tan es así que cuando él dijo yo soy y la multitud cayó como muerta al piso, Cristo podía salir corriendo. Pero él ya había tomado la decisión que voluntariamente llevaría como cordero al matadero. Y Satanás a toda costa quería impedir eso, porque Satanás sabía que si Cristo llegaba a la cruz, terminaba su obra de redención aquí en la tierra y Satanás sería derrotado. Dice, pero Jesús no podía ser apartado de su misión. Su respuesta fue, hombre, ¿quién me puso a mí por juez o partidor sobre vosotros? Dice, mira, yo no vine a la tierra a estar peleando por pedazos de tierra aquí por dinero. No. Yo vine a la tierra a salvar almas del pecado. Yo vine a buscar pecadores. Yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Yo vine a dar mi vida para salvar lo perdido.
Yo no vine aquí a luchar por tierra, por dinero. No vine a eso. Satanás, quítate. Yo no vine a eso. Satanás, yo vine a destruirte. No me importa, Satanás, lo que tú me pongas al frente. Yo vine aquí con el propósito de derrotarte, dijo Cristo. Y yo te voy a derrotar, no importa lo que tú me pongas al frente. Página 199 y 200 dice: Jesús hubiera podido decirle a ese hombre lo que era justo. Sabía quién tenía el derecho en el caso, pero los hermanos discutían porque ambos eran codiciosos. Hermanos, codicia. Uno de los pecados que más abunda entre el pueblo de Dios. Uno de los pecados más odiados por Dios. Uno de los pecados que lleva al adulterio, que lleva a robar, que lleva a mentir, que lleva a matar. La codicia, que lleva a deshonrar a tu padre y a tu madre, que lleva a violar el sábado, que lleva a tomar el nombre de Dios en vano. La codicia, el último mandamiento, es un resumen de todos los demás mandamientos, porque por codicia, Lucifer, por codiciar el lugar de Cristo, Lucifer se rebeló contra Dios. La codicia es rebelarse contra Dios. Y estos hermanos eran codiciosos del dinero, de la tierra, de todo lo que es terrenal. La pregunta es, ¿habrá codicia en nosotros hoy? ¿Tendré yo codicia en mi corazón? Y eso me aparta, me aleja de Dios. Cristo dijo claramente que su ocupación no era arreglar disputas de esa clase. Su venida tenía otro fin: predicar el evangelio y así despertar en los hombres el sentido de las realidades eternas. ¿Qué tú haces peleando por un edificio, por una casa que cuando venga Cristo se va a destruir, se va a quemar el fuego y no va a quedar nada? ¿Qué hacemos peleando por eso? ¿Qué hacemos peleando por dinero en el banco, millones y cosas que llegará el momento que será agua y sal? ¿Qué hacemos peleando por eso? Cristo nos vino a dar a nosotros una herencia eterna. Y nosotros, como decíamos hoy, como masoquistas, queremos seguir sufriendo en este mundo, queremos seguir pasando por dificultades, queremos seguir haciendo las codicias de este mundo, las vanidades de este mundo, cuando Cristo nos tiene ofrecido algo mucho mejor. Mateo capítulo 5, versículos 5 al 10. Mateo 5, versículos 5 al 10. Y aquí estamos hablando, perdón, hermanos, Mateo 10. Perdonen, me equivoqué. Mateo 10, versículos 5 al 10. Mateo 10, versículos 5 al 10. Dice: y estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo. Fíjense lo que Jesús nos dice a nosotros hoy. ¿Ok? Ahora, quiero aclarar un punto. No es que no trabajemos. No estoy diciendo que no trabajemos. Estamos hablando en que cuando nosotros vayamos a llevar el mensaje, que no nos preocupemos por lo que vaya a ocurrir, que no nos preocupemos por el resultado de que la gente reciban o no el mensaje. No. Que llevemos el mensaje y dejemos que Dios sea el que tome el control de todo lo que nos pase después de eso. Dice aquí: a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: no vayáis por caminos de gentiles y no entréis en ciudad de samaritanos. Acuérdense que la primera vez que Cristo mandó a los 12, los mandó solamente a la casa de Israel. Fíjense. 6. Sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, que usted no puede seguir siendo oveja porque las ovejas son tontas. Mira, la palabra de Dios dice que yo soy oveja. El problema es, ¿quién es mi pastor?
No es que si yo tengo que dejar de ser oveja o no. No, yo soy oveja. El problema es quién es mi pastor. Lo que cambia es el pastor que yo elijo que sea mi pastor. Pero yo soy oveja, o yo soy oveja del redil de Cristo, o yo soy cabrito del redil de Satanás. Pero si yo soy del redil de Cristo, yo soy oveja. Del redil de Satanás es cabrito. 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia lo que recibisteis de gracia. 9. No os proveáis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Voy a dejar de trabajar y voy ahora que los hermanos me mantengan porque voy a ser misionero. No todo el mundo ha sido llamado para hacer eso. No todo el mundo ha sido llamado para dejar su trabajo y a irse de misionero. No todo el mundo tiene ese llamado. Bienvenida, hermana Lilian. Todos somos llamados ¿a qué? A llevar el evangelio. Usted lleva el evangelio o ayudando a un misionero, ofrendando, dando diezmo. Usted lleva el evangelio orando. Usted lleva el evangelio dando de comer al hambriento. Usted no tiene que dejar de trabajar y que lo mantenga el pueblo de Dios para usted llevar el evangelio. No, Cristo lo que está diciendo aquí es, mira, no te preocupes. Tú sencillamente predica la palabra, lleva el evangelio a las ovejas perdidas de mi pueblo primero y después a los gentiles, y no te preocupes de lo que ocurra, tú solamente hazlo. Por eso yo siempre digo que toda esa gente que dicen, suscríbanse a mi canal, denle like a mi canal, compartan mi canal para que el algoritmo nos ponga, cuando usted abra en YouTube, nuestros mensajes aparezcan entre los primeros, porque tiene mucho, el algoritmo ve muchas cosas. No. Nosotros hemos dicho siempre que prediquemos la palabra y que sea el Espíritu Santo de Dios el que se encargue de llevar la palabra donde tiene que ir. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús en ningún momento le dijo a la gente, dejen de trabajar. Pablo trabajaba. Silas trabajaba con Pablo. Él lo decía, yo en ningún momento fui carga para ustedes. Pero ahora no. Ahora no, por favor, denos más ofrendas para dejar de trabajar, para poder estudiar más y para poder presentar más el evangelio. Dice la página 200. La manera en que Cristo trató este caso encierra una lección para todos los que ministran en su nombre. Ellos no habían de arreglar los asuntos temporales de la gente. Nosotros no estamos aquí para arreglar asuntos temporales de la gente. Su obra era persuadir a los hombres a reconciliarse con Dios. Persuadir a los hombres a reconciliarse con Dios. Pero es que no lo van a aceptar. Olvídate que no lo acepten. Llamar a la gente, al pecador. Mira, Dios te ama. Dios quiere que te reconcilies con Él. El pecador acepta el llamado, acepta a Cristo Jesús y viene y se reconcilia con Dios. Y entonces ahora nosotros debemos ayudar. Primero tenemos que nosotros entender lo que yo necesito, que soy un pecador, que necesito arrepentimiento, confesión, apartarme del pecado y luchar contra ese pecado con Dios, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios. Y entonces ayudar al otro. Ayudarnos unos a los otros, orar los unos por los otros.
Buscar al necesitado, al doliente, a aquel que está descarriado. Ese es el trabajo que Dios nos dio a nosotros. No es, mira, vete y mete un abogado, busca la herencia, busca esto. No. Nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para ayudar a Dios a que la gente se reconcilie con Él. Bienvenido, hermano, mi tío Rafael Castro. El único remedio para los pecados y dolores de los hombres es Cristo. El centro de toda nuestra vida, el centro de todo nuestro evangelio, el centro de todo lo que hacemos se llama Cristo Jesús. Si Cristo no está en el centro, de nada sirve lo que hagamos. Únicamente el evangelio de su gracia puede curar los males que azotan a la sociedad. La injusticia del rico hacia el pobre, el odio del pobre hacia el rico, tienen igualmente su raíz en el egoísmo, el cual puede extirparse únicamente por la sumisión a Cristo. ¿Por qué hay tanta envidia, tanto egoísmo y tanta codicia en el pueblo de Dios? Porque no nos hemos sometido completamente a Cristo. Solamente Él da un nuevo corazón de amor en lugar del corazón egoísta de pecado. Prediquen los siervos de Cristo el evangelio con el Espíritu enviado desde el cielo y trabajen como Él lo hizo por el beneficio de los hombres. Entonces se manifestará entonces se manifestarán en la bendición y la elevación de la humanidad, resultados que serán totalmente imposibles de alcanzar por el poder humano. Y ese es el problema, que nosotros siempre queremos hacer las cosas como nos agrada a nosotros por nuestro poder. Siempre. Siempre que hagamos algo donde Cristo no es el centro de todo, donde nosotros no tiremos el yo a un lado, donde dejemos el egoísmo, la envidia, la codicia, lo dejemos todo a un lado. Siempre que hagamos algo que no hayamos sacado todo eso y no dejemos que Cristo sea el centro y el control de todo en nuestra vida, todo lo que hagamos no sirve de nada. Es basura, trapos de inmundicia. Nuestro Señor atacó la raíz del asunto que perturbaba a este interrogador y la raíz de todas las disputas similares diciendo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eclesiastés, capítulo 2, 4 al 11. Fíjense bien. Un hombre millonario. Un hombre millonario que no tenía necesidad de nada. Escuchen, muy pocas veces leemos este libro de Eclesiastés. ¿Saben por qué? Porque el libro de Eclesiastés nos enseña a nosotros nuestra vanidad. El libro de Eclesiastés nos enseña a nosotros la basura que somos. El libro de Eclesiastés nos enseña a nosotros que el Señor nos va a sacar en cara y nos va a poner en público las maldades y todo lo que hemos hecho, sea bueno, sea malo, sea en secreto o esté encubierto o esté en público. Por eso no nos gusta el libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés es una carta abierta de Salomón dando y reconociendo que él era una basura, que él se había vuelto una basura después de haber sido tan bendecido por Dios. Y lo que lo volvió a él esa basura fue la vanidad que tenía en su corazón. Fíjense lo que dice aquí. Eclesiastés 2, 4 al 11. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice huertos
y jardines, y planté en ellos árboles de toda clase de frutos. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían. Bosque. Fíjense todo lo que hizo Salomón, mire. Poseí siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Acumulé también plata, oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras y de los deleites de los lujos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Hoy estábamos estudiando y me preguntaron acerca del jazz, porque hoy en día el jazz está entrando en todos los lugares. El jazz, una música que es sensual. Salomón, la música, él trajo un montón de cosas de música que no eran aprobadas por Dios. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. También permaneció conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y este fue mi parte de toda mi faena. 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué dijo Salomón? Todo lo de esta tierra, todos los placeres de esta tierra, todas las riquezas de esta tierra, todo lo de esta tierra es vanidad. No sirve de nada. Y la vanidad lo llevó ¿a qué? ¿A qué llevó la vanidad a Salomón? A apartarse tanto de Dios, que cuando estudiamos su vida en la Biblia y el espíritu de profecía, hasta afeminado se volvió. Tenía tantas mujeres que después se fue a probar la homosexualidad. Vanidad. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Este mundo lleno de vanidosos, de vanidad. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando en el así llamado mundo cristiano de hoy? La vanidad nos está llevando a sacar teorías y doctrinas que ni siquiera existen en la Biblia, pero las sacamos de la Biblia. Porque somos vanidosos, queremos la fama, queremos que la gente nos reconozca como verdaderos, nos reconozca como sabios, nos reconozca como que entendemos, nos reconozca que somos llamados de Dios aunque Él no nos ha llamado. Página 201. Por medio de la parábola del hombre rico, Cristo demostró la necesidad de aquellos que hacen del mundo toda su ambición. Este hombre lo había recibido todo de Dios. El sol había brillado sobre sus propiedades, porque sus rayos caen sobre el justo y el injusto. Las lluvias del cielo descienden sobre el malo y el bueno. El Señor había hecho prosperar la vegetación y producir abundantemente los campos. El hombre rico estaba perplejo porque no sabía qué hacer con sus productos. Sus graneros estaban llenos hasta rebosar y no tenía lugar en que poner el excedente de su cosecha. No pensó en Dios, de quien proceden todas las bondades. No se daba cuenta de que Dios lo había hecho administrador de sus bienes para que ayudase a los necesitados. Wow. ¿Para qué Dios le ha dado bienes a su pueblo?
¿Para qué? ¿Cómo es posible que tantos servicios de salud, tanto conocimiento que tiene el pueblo de Dios de salud, usted no puede ir a un hospital adventista a menos que usted sea rico? Porque si usted no tiene seguro y es pobre, no lo van a atender. En el sistema de salud del pueblo de Dios, ¿cómo es posible que la gente se aprovecha de la enfermedad de los demás para hacer dinero? Cuando el Señor nos ha llamado, que el dinero que nosotros tenemos, las ganancias excesivas que tenemos nosotros, es para ayudar al necesitado, no es para acumular y guardar. Se le ofrecía una bendita oportunidad de ser dispensador de Dios, pero solo pensó en procurar su propia comodidad. ¿Qué buscamos nosotros como pueblo de Dios? La comodidad. Y a veces la comodidad nos hace dificultad en la adoración a Dios. Hermanos, hay momentos en que nosotros vamos a tener que tomar decisiones que al principio no las vamos a entender. Que al principio pensamos que esas decisiones que se están tomando, en vez de ayudar al pueblo, van a dividir al pueblo. No. Nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones para poder utilizar el tiempo de Dios nos ha dado a nosotros para que los utilicemos sabiamente y saquemos el mejor provecho a ese tiempo que Dios nos ha dado. Y a veces nos cerramos, nos encerramos en esa toma de decisiones porque nos sentimos que nos estamos ofendiendo a nosotros mismos. No. Tenemos que aprender que hay que tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero lo que pasa es que nosotros solamente buscamos nuestra comodidad. Mi comodidad. Después que yo esté cómodo, lo demás no me interesa. Y eso tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a pensar como pueblo de Dios, no como la costumbre de los hombres y las tradiciones de los hombres. Sigue diciendo en la página 201. Este hombre rico podía ver la situación del pobre, del huérfano, de la viuda, del que sufría y del afligido. Había muchos lugares donde podía emplear sus bienes. Hubiera podido librarse fácilmente de una parte de su abundancia y al mismo tiempo aliviar a muchos hogares de sus necesidades, alimentar a muchos hambrientos, vestir a los desnudos, alegrar a más de un corazón, ser el instrumento para responder a muchas oraciones de las cuales se pedía pan y abrigo, y una melodía de alabanza hubiera ascendido al cielo. Mire, a mí me da dolor, tristeza. Hay un muchacho, es americano, está en las redes sociales, mayormente en Facebook, que él va a los restaurantes en el área de Chicago, si no me equivoco. Él va a los restaurantes y, por ejemplo, pide una hamburguesa con papas fritas. Y le dice a la persona, a la mesera que le trae la hamburguesa con las papas fritas, ¿cuánto vale esa hamburguesa? Y le dice, $10.99. Le dice, ¿me puedes hacer 50 más? Y la muchacha le dice, 50 más. Dice, sí. Ahí dice, tienes una fiesta. Bueno, déjame preguntarle al manager.
Y el manager viene y dice, tú pediste 50 hamburguesas con papas, que tienes una fiesta. No, le voy a llevar esto a los deambulantes hambrientos. Y ese muchacho ha ido a casi todos los restaurantes de Chicago. Al principio le cobraban y ahora la comida se la dan gratis. Y a veces se va el dueño del restaurante, el manager, a repartir la comida a los deambulantes hambrientos. Y no es millonario. Hay veces que está en el restaurante y las personas lo conocen y van y le dicen, mira, aquí tienes $100, aquí tienes $500 para que te ayude, para que lo utilice. Y él va, ese dinero que le dan, entra a los a Walmart, lo que sea, compra sleeping bag, compra chaqueta, compra muchas cosas y se las regala a los pobres deambulantes. Y yo no sé si él conoce de Dios. Pero esas son las piedras que están hablando hoy. Porque el pueblo de Dios tiene los graneros llenos de abundancia, mientras que la gente está muriendo de hambre. Mientras que los huérfanos están sin abrigo. Mientras que los enfermos no tienen dinero para que los vean los doctores, y el pueblo de Dios lleno de abundancia. Eso llora ante los ojos de Dios. Y este hombre rico que representa al pueblo de Dios, que representa a los que así decimos ser pueblo de Dios, decidió lo mismo que está haciendo el pueblo de Dios hoy, engordándose de dinero mientras alrededor hay hambrientos y sufrientes. El Señor había oído las oraciones de los necesitados y en su bondad había hecho provisión para el pobre. En las bendiciones concedidas al hombre rico se había hecho, ¿qué hizo Dios? A través del hombre rico, Dios estaba haciendo provisión para los pobres. Se había hecho amplia provisión para las necesidades de muchos. Pero él cerró su corazón al clamor del necesitado y dijo a sus siervos, esto haré, destruiré mis alfolíes y los edificaré mayores y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, almacenados para muchos años, repósate, come, bebe y huélgate. ¿Estamos así nosotros hoy? ¿Estamos nosotros quizás como pueblo de Dios haciendo lo mismo que hizo este hombre? Que Dios nos da a nosotros bendiciones para ayudar a los necesitados y en vez de ayudar a los necesitados, la agarramos para nosotros mismos y beneficiarnos. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros entonces? Oye, te quito un lado. Mañana vienen a... ¿Ustedes creen que ese hombre rico, después de hacer eso con las bendiciones de Dios, tiene salvación? ¿Irá al cielo una persona así? Vamos al libro de Salmos, capítulo 14, versículo 1. Salmos, capítulo 14, versículo 1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso dice la Biblia. El necio. Entre los necios, que quizás sea yo uno de ellos, quizás yo sea el mayor necio, no hay uno que haga el bien. Eso dice la Biblia. Los ideales de este hombre, página 202, los ideales de este hombre, no eran más elevados que los de las bestias que perecen. Vivía como si no hubiese Dios, ni cielo, ni vida futura, como si todo lo que poseía fuese suyo propio y no debiese nada a Dios ni al hombre. ¿A dónde nos lleva la vanidad? A ser como animales. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor con su vanidad?
lo llevó a ser un animal. Entonces, ¿qué está pasando con el mundo hoy vanidoso? Al punto de que la vanidad nos animaliza. La vanidad que tenemos en nuestro corazón nos separa tanto de Dios. Esa codicia, esa vanidad, ese orgullo nos separa tanto de Dios que con mi vista, con mi forma de hablar, yo me he vuelto un animal. Yo, estoy hablando de mí. Yo, si tengo vanidad en mi corazón, yo vanidoso, yo codicioso, yo egoísta, ese pecado, esa maldad me separa tanto de Dios que Dios me dice aquí que soy peor que el animal. Salmos 49, 16 y 18. Salmos 49, 16 al 18. Dice: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva bendiga su alma, y tú serás loado cuando te hicieres bien. ¿Qué dice aquí? Dice aquí, no temas cuando se enriquece alguno. ¿Por qué? Porque toda la riqueza que yo tenga, cuando me muera, aquí se quedan y la disfruta otro. Eso se llama vanidad. Somos tan vanidosos que pensamos que nos vamos a llevar las riquezas cuando nos muramos. Como a un hombre millonario. Y le decía a su hijo que cuando él muriera, él quería que echaran en su caja de muertos todas las riquezas en dinero que él tenía. Todo el dinero que él tenía. Y que él quería que su hijo le echara todo el dinero en la caja cuando él se muriera, en la caja para llevárselo. El hombre murió. Y el hijo fue en el funeral de su papá. Hizo un cheque por la cantidad de dinero que tenía el papá en el banco. Hizo ese cheque, lo firmó y lo puso a nombre del muerto. Y lo puso ahí y le dijo, ahora cámbialo. Y lo enterraron con su cheque. El hombre quería llevarse sus riquezas. Se llevó sus riquezas en un cheque. Y le dijo, cámbialo. Esa es la mentalidad nuestra de vanidad. Este hombre, página 202, este hombre había vivido y hecho planes para sí mismo. Él ve que posee provisión abundante para el futuro. Ya no le queda nada que hacer fuera de atesorar y gozar los frutos de sus labores. Se considera a sí mismo como más favorecido que los demás hombres y se gloria de su sabia administración. Es honrado por sus conciudadanos como un hombre de bien, de buen juicio y un conciudadano próspero. Sí, porque nosotros vemos una persona con dinero, y enseguida le honramos. Mira el carro que tiene, mira cómo se viste, mira qué tremenda casa tiene. Y Salmista dice, oye, olvídate de ese hombre, no lo honres, no te admires, porque cuando muera, todo se quedará aquí. Libro de Salmos 39, 6. Salmos 39, 6. Ciertamente en tinieblas anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Vamos a seguir acumulando riquezas, sí. ¿Y sabe quién se la va a llevar? El gobierno. Muchas veces se la lleva el gobierno. Sí, porque mucha gente muere, no ayuda a nadie. Y cuando muere, el gobierno dice, bueno, no tiene herederos, pues mira, nos quedamos nosotros con esa riqueza, y el gobierno hace y deshace con la riqueza de aquel que pensó gozárselo todo. Primera de Corintios 3:14.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si permaneciere, va a recibir recompensa. Eso es si permaneciere. Sigue diciendo la página 202. Mientras el hombre rico espera disfrutar de años de placer en el futuro, el Señor hace planes muy diferentes y este mayordomo infiel le llega el mensaje: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Esta era una demanda que el dinero no podía suplir. La riqueza que él había atesorado no podía cumplir la suspensión de la sentencia. En un momento, aquello por lo cual se había afanado durante toda su vida quedó sin valor para él. Sus extensos campos y bien repletos graneros dejaron de estar bajo su dominio. No le sirvió de nada la riqueza, porque el dinero no aguanta el momento de que Cristo dice: ya se acabó tu tiempo aquí. No existe millonario que no haya evitado la muerte por el dinero que tenía. No existe. No existe gente adinerada que con su dinero haya podido vivir para siempre para disfrutar su dinero. No existe. Pero nosotros pensamos que sí lo podemos hacer. El hombre piensa que puede ganar su vida por dinero. Salmo 49, 19 al 20. Vamos otra vez al libro de Salmos, capítulo 49, versículos 19 y 20. Salmo 49, versículos 19 y 20. Entrará la generación de sus padres, nunca mirarán la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante a las bestias, semejante es a las bestias que perecen. ¡Auch! Esto dice la Biblia, no lo está diciendo el hermano Ramón Ayala. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Este hombre rico, este hombre rico me representa a mí. Si soy vanidoso, codicioso, egoísta, orgulloso, este hombre rico que me representa a mí, si yo tengo las mismas características de este hombre rico, yo soy semejante a las bestias que perecen, dice la palabra de Dios. Dice la 202 a la 203. No se aseguró lo único que hubiera sido de valor para él. Al vivir para sí mismo, había rechazado aquel amor divino que se hubiera derramado con misericordia hacia sus semejantes. De esa manera, había rechazado la vida, porque Dios es amor y el amor es vida. Perdón. Este hombre había escogido lo terrenal antes que lo espiritual y con lo terrenal debía morir. Por eso es que es igual a las bestias que perecen. Porque si yo pongo mi vista en lo terrenal, por ejemplo, este edificio, esta iglesia es una iglesia humilde. Nosotros tenemos una iglesia humilde. Pero esta iglesia se ha tratado de hacer lo mejor acogedor posible, lo mejor organizado, porque es para Dios. Esto no es de nosotros, esto es de Dios. Esto que está aquí pertenece a Dios, no es mío. Pero aún este edificio que ha sido consagrado para Dios, cuando Cristo venga, lo va a destruir. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer templos de millones de dólares? ¿Por qué tenemos que hacer edificios de 5, 6, 7, 10, 20 millones de dólares? ¿Por qué tenemos que gastar tantos millones y millones y millones de dólares en ministerios cuando en vez de gastar tantos millones pudiéramos tener algo
más humilde y utilizar esa abundancia de dinero para el necesitado, el hambriento, el enfermo. Cuando esos edificios de millones de dólares que se dicen ahora que se utilizan para la obra de Dios, cuando Cristo venga, van a ser destruidos. Yo no sé cuántas veces yo he dicho esto, pero es que duele ante los ojos de Dios el malgasto de tanto dinero en edificios que van a ser destruidos. Página 203. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Este cuadro se adapta a todos los tiempos. Puede haber planes para obtener meros goces egoístas. Podéis allegaros tesoros. Podéis edificaros grandes y altas mansiones, como las edificaciones de la antigua Babilonia. Pero no podéis edificar muros bastante altos ni piedra bastante fuerte para impedir el paso de los mensajeros de la muerte. El rey Belsasar hizo un gran banquete en su palacio y alabaron a los dioses de oro, de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. 6 dioses, hay 6 que no oyen, no ven, ni sienten, ni hablan. 3 veces 6, 666. Ahí está el 666 en la historia de Belsasar. Pero la mano del invisible escribió en la pared las palabras de su condena y se oyó a las puertas de su palacio el paso de ejércitos hostiles. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y un monarca extranjero se sentó en el trono. El rey más poderoso de la tierra en ese momento, el hombre más rico de la tierra de ese momento, no pudo impedir que por su vanidad, su egoísmo, su orgullo, su blasfemia contra Dios, su dinero no pudo impedir que lo mataran esa noche. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y vamos terminando ya. El último pasaje que leeremos en esta tarde. Primera de Juan 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿De qué valen las riquezas? ¿De qué valen los edificios? ¿De qué valen las mansiones de nuestra casa, los carros? ¿De qué vale tener dinero en el banco, en los bolsillos para gastar y malgastar? ¿De qué vale eso? Si no tengo a Cristo, no tengo vida, estoy muerto. Vivir para sí es perecer. La codicia, el deseo de beneficios, de beneficiarse a sí mismo, separa el alma de la vida. El espíritu de Satanás es conseguir atraer hacia sí. El espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para bien de los demás. Y terminando, por lo tanto nos dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermano, yo no sé si tú has estado viendo estos estudios que hemos estado teniendo de este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Yo no sé si a ti te ha beneficiado estos estudios, pero yo quiero asegurarte que a mí me ha tocado duramente. He tenido a veces que leer 2 y 3 veces el mismo capítulo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha estado dando a entender estos últimos días, especialmente del 24 de enero de este año. El Señor me ha dado la oportunidad
de poder comprender muchas cosas que hasta ese día yo no había entendido. El Señor me ha dado otra oportunidad nuevamente de poder ser parte de ese pueblo que Dios quiere utilizar para olvidarnos de esta tierra, olvidarnos de las riquezas de este mundo y ser utilizados para beneficio de las personas que necesitan. Y este libro me ha ayudado y me ha tocado mucho. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer nosotros con las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿La vamos a utilizar para nuestro beneficio o la vamos a utilizar para el beneficio de las personas que están necesitadas? Que el Señor nos ayude a que podamos tomar la decisión correcta con las bendiciones que Él nos ha dado. Vamos a orar en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Te damos gracias porque aún sin merecerlo, tú nos das estas bendiciones para que nosotros podamos ser el medio que tú utilices para ayudar a los demás. Pero te hemos fallado por nuestra vanidad, nuestra codicia, nuestro orgullo. No hemos hecho la obra que tú quieres que hagamos. Por eso es que tú no has venido. Tú no has venido a buscar a un pueblo porque tu pueblo no ha hecho la obra que tú has dejado que hagamos. Ayúdanos a entregarnos completamente a ti para esta obra. A olvidarnos de los deleites terrenales y acordarnos que la herencia espiritual es lo mejor que nosotros necesitamos. Ayúdanos, que al comenzar esta semana podamos ser la luz verdadera que tú quieres que seamos para un mundo lleno de tinieblas. Bendice a tu pueblo, aquel pueblo que verdaderamente se quiere entregar a ti, que quiere obedecerte, que quiere amarte, que quiere entregártelo todo por amor, por tu justicia y por tu misericordia. Bendice a Astrid, a Lilian, a Irma, a Rafael, a estos hermanos que están conectados. Si se me olvida algún nombre, Señor, ayúdalos. Protégelos. Acompáñalos en sus hogares. Y que la distancia que nos separa en este momento muy pronto sea cortada para nunca más separarnos y estar contigo por la eternidad. A Lucy también, y a esas personas que no veo su nombre, acompáñalos también. Y gracias nuevamente por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Ay. Bueno, hermanos, buenas noches, buenas tardes, perdón. Que el Señor los acompañe en estos minutitos que quedan de sábado y que al comenzar esta semana podamos tener una semana gozosa, una semana llena de bendiciones, una semana donde podamos verdaderamente adorar y honrar a Dios. Y que nos preparemos desde que tan pronto acabe este sábado, que empecemos a hacer preparativos para el próximo sábado, si el Señor nos da la oportunidad de pasar un sábado más. Que el Señor los acompañe, los bendiga. Es mi deseo y mi oración en esta tarde. Muy buenas tardes.